Muy buenos días, estimados hermanos. Vamos a comenzar el día de hoy con nuestro estudio del libro de Filipenses. Tenemos ya algunas semanas en el libro de Filipenses y el día de hoy vamos a continuar. La semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que Pablo escribe estando en la cárcel a la iglesia de Filipos y les dice propiamente en el capítulo 2, versículo 14, que deben hacer todo sin murmuraciones y sin contiendas. Aprendimos la semana pasada que debemos aprender a no quejarnos, que vivimos en una sociedad donde la gente es muy quejumbrosa y aprendimos que Pablo está interesado en que nosotros como hijos de Dios llevemos nuestra vida cristiana sin murmuraciones y sin contiendas. Voy a leer capítulo 2, versículos 14 al 16 de Filipenses. Dice Pablo, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de Dios, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. La última vez, como les decía yo, señalamos que este asunto de hacer todas las cosas sin, como dice el dicho, refunfuñar o disputar, tiene referencias a Dios. No tanto quejarse de las disputas entre otros, eso también es pecado, pero la idea aquí es aceptar ese plan que Dios ha ordenado para tu vida y para mi vida. Es decir, vivir nuestra salvación sin ninguna queja dirigida principalmente a Dios. Un corazón alegre, un corazón agradecido, sin estar refunfuñando, sin tener esa actitud emocional, sin tener esas disputas intelectuales o discusiones con Dios. Eso es lo que Pablo habla y enseña en esta porción de la Biblia. Pero más bien sin queja, agradecidos con nuestra salvación. Y les dije la semana pasada que íbamos a ver 3 puntos acerca de esta porción que estamos leyendo el día de hoy. Así que si usted es de las personas que lleva nota y tiene ahí con qué anotar, le voy a dar el primer punto, la razón número 1 por la cual tenemos que vivir así. Voy a leer Filipenses 2:15. Dice Pablo, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Así que el primer punto, el primer lugar es que debemos dejar de quejarnos, escuche, por nuestro propio bien. Esto tiene que ver con nosotros. Esta es la razón. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha. Pablo está haciendo un llamado a hacer todo lo que un hijo de Dios debe de ser. Por eso en Efesios capítulo 5, versículo 1, Pablo también escribe y dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Si Dios es tu Padre, entonces imita a Dios. Luego moldea tu vida según Él. Si eres un hijo de Dios, entonces vive como un hijo de Dios debería de vivir, manifestando el carácter de Dios. Deja de quejarte. Haz todas las cosas sin refunfuñar o estar contendiendo. Creo que aquí hay un proceso. Debes estar en ese proceso de convertirte en un hijo de Dios que sea sencillo y que sea irreprensible. Ahora, aquí hay dos palabras muy interesantes, sencillo y irreprensible. Realmente no está muy separada en términos de significado. Ambas hablan de pureza moral. Hace algunos años atrás conocí a un pastor que decía que no debíamos nosotros, los que estábamos en esa iglesia, poner una carga sobre sus hijos. Cuando alguien se refería a alguna actitud que tenía su hijo o sus hijos y le decía, oye, pero tú eres hijo del pastor, ¿cómo es posible que te comportes de esta forma? ¿Cómo es posible que hables así? Él se molestaba mucho y decía, a mis hijos no le pongan una carga extra por ser mis hijos. Sin embargo, aprendiendo lo que el día de hoy estamos estudiando, yo creo que si tú eres un hijo de Dios y se nos está llamando a ser como nuestro Padre,
Yo creo que sí tenemos una responsabilidad de que si nos llamamos hijos de Dios, pues deberíamos de comportarnos como nuestro Padre. Como dice Efesios 5:1, debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que si tú eres hijo de Dios o te llamas hijo de Dios, pues debes llevarle honra y gloria a aquel que es tu Padre. En aquel momento los niños a lo mejor hacían alguna travesura y alguna persona por ahí se quejaba y él se refería a no poner esa carga sobre ellos, pero en realidad como adultos yo creo que nosotros debemos entender perfectamente bien que si nos decimos hijos de Dios debemos actuar como hijos de Dios. Ahora, el ser irreprensible es sin culpa, simplemente significa una vida que no puede ser criticada. No hay nada de lo que pueda ser responsabilizado por el pecado o la maldad. Es una vida sin culpa, es una vida sin imperfecciones, sin manchas pecaminosas que las personas puedan discernir y ver. Ahora, sencillo puede traducirse como inofensivo. Mateo 10:16 dice: "He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos", dice, "como palomas". Romanos 16:19, Pablo escribe y dice: "Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, porque quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal". Pablo dice que debemos ser simples con respecto al mal, ingenuos, tiene que ver con ser puros, tiene que ver con estar sin una mezcla, sin adulterar, sin mancha. Se usa, por ejemplo, para referirse al vino sin mezcla y al metal sin alear. Entonces simplemente está usando dos términos básicos diciendo que tu vida debe ser una vida que no puede ser criticada porque no está adulterada por el pecado, que es pura, sin mancha, sin mezcla con el mal. Entonces realmente hay dos maneras de decir esencialmente esto: una vida pura, una vida sin falla, una vida sin defecto. Ese es el deseo de Dios para su pueblo. Ahora, tú y yo sabemos que la verdad es que estamos en el proceso, por eso decíamos hace un momento que es un proceso, porque no hay nadie que viva a ese nivel de vida que se nos está pidiendo que vivamos. Por eso es que debemos rendirnos, debemos aceptar, debemos entender y analizar nuestras vidas. Hace unos días estaba platicando con una persona y me vino a la mente la palabra aquella que dice que las malas compañías echan a perder las buenas costumbres, ¿no? Que te echan a perder, o sea, las malas conversaciones corrompen y toda esta situación que cuando te juntas con gente que no te va a aportar nada bueno, no vas a sacar nada bueno. Y ese es el deseo de Dios para su pueblo, que su carácter y su conducta sean puros, que no puedan ser acusados, que estén por encima de las críticas, que sean legítimos, que no haya ningún elemento extraño que contamine su vida. En palabras de 2 Corintios 11, habla de una virgen casta, de una virgen pura. En términos de Efesios 5, la iglesia debe ser, como dice, sin mancha. Es el mismo concepto. Ahora, regresando a Filipenses 2:15, dice: "Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo". La clave es esta: debes convertirte en el tipo apropiado de hijo de Dios. Debes ser verdaderamente hijo de Dios, no solo por decreto divino, sino también por testimonio. En Romanos 12 dice que debemos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, aceptable para Dios. Así que tenemos que ponernos en tono con esto. ¿A quién perteneces? ¿De quién eres? ¿Quién es tu dueño? ¿De quién es la identidad que compartes? ¿De dónde viene esa vida que tú compartes? La vida misma de Dios. Y así, cada creyente necesita vivir en consistencia con quién es Él. Déjame leerte, por favor, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. "Por lo cual, oh amados,
estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, escucha, sin mancha e irreprensibles en paz. En otras palabras, si sabes que Cristo viene, eso debería limpiar tu vida. Debemos asegurarnos de estar consistentes en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de llevar nuestra vida, que hable bien del nombre que llevamos. Eso significa no quejarse en este contexto. No te quejes si eres quejumbroso, si eres alguien que discute, que está enojado con Dios, o si estás con un descontento, y si cada cosa pequeña en la vida te provocan descontento y te quejas, y eso distorsiona la imagen que algunos están viendo en ti con respecto a lo que tú dices que eres hijo de Dios, estás pecando. No estás exento de imperfecciones y eso es una tragedia. Ahora, la verdad es que yo conozco mucha gente y puedo decirlo abiertamente y tal vez con un poco de pena. Hay cosas que de repente nos desesperan de manera muy fácil. Hay gente que yo veo que es muy impaciente. Le desespera a un niño llorando, le desespera el tráfico, está en descontento con la situación económica. En fin, una serie de situaciones que vivimos, que experimentamos todos los días y que si no te detienes a darte cuenta de todo lo que estás hablando, pensando, actuando, porque como les dije la semana pasada, hagan el ejercicio de darse cuenta cuántas veces se quejan y de qué se están quejando. Eso es muy importante porque la verdad es una tragedia. Entonces, por nuestro propio bien y debido a quiénes somos, estamos obligados a obedecer el mandato del versículo 14 para poder representar adecuadamente a los hijos de Dios. Segundo punto, dijimos que eran tres. Cuando hablamos de la razón de la obediencia, no solo es por nuestro propio bien, sino por el bien de los que no son salvos. Aquí hay un principio muy básico, por el bien de los que no conocen del Evangelio. Voy a leer otra vez Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Puede subrayar esa parte de su Biblia si usted quiere. Dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahora aquí está diciendo que este asunto de cómo vives tiene un impacto dramático, no solo en si eres o no constante como un hijo de Dios en tu manera de vivir, de actuar, de hablar, etcétera, sino también en cómo afectas al mundo que está a tu alrededor, en el que deberíamos de ser luz. Ahora, en este punto estamos hablando de los que no son salvos. Estamos hablando de nuestro testimonio. Ahora estamos hablando de nuestro mandato de evangelizar. El evangelismo es principalmente una cuestión de los hijos de Dios y de que los hijos de Dios brillen como luces en un mundo oscuro. Para hacerlo efectivamente, esto se reduce a dos cosas. Anótelo o subráyelo. O más bien anótelo y subráyelo. Se reduce a dos cosas. Para hacerlo efectivamente, se reduce a dos cosas. Carácter y contenido. Porque no solo es lo que dices, sino también lo que eres. Ese es un buen recordatorio. Hay una palabra para esto que se llama congruencia. Lo que digo, lo hago. Carácter y contenido. En el versículo 15, recordamos que dice en medio de una generación torcida y perversa. Y esta parte en la que escribe Pablo la toma prestada de una frase de Moisés allá en Deuteronomio. Acompáñame al libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 5. Dice de la siguiente manera. Deuteronomio 32, versículo 5. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Ahí Moisés está hablando de una Israel, de un pueblo de Israel apóstata, y está diciendo que no más son hijos de Dios, sino que son una generación maligna y perversa.
Entonces toma Pablo prestada la misma frase, solo que esta vez no está definiendo un Israel apóstata. El escritor está definiendo la sociedad del mundo en el que existe la iglesia. Allá en Deuteronomio 32, Moisés caracterizó a Israel como una nación torcida y perversa, apóstata, que estaba dando un paso hacia atrás. Y aquí Pablo toma prestada esa misma frase para caracterizar el mundo entero en el que existe la iglesia. Y estamos viviendo en medio de una generación torcida y perversa, y eso es algo que debemos tener mucho cuidado para entender. Estamos en medio de una generación torcida y perversa. Hace unos días estaba viendo un video en YouTube y me llamó mucho la atención que lo que estaba viendo ahí era una situación bastante dramática y muy conmovedora. Resulta que un tipo en un país de Centroamérica eh, se le atravesó un perro, él iba caminando por la calle y se le atravesó un perro y porque se le atravesó el perro decidió matarlo a media calle en presencia de todo el mundo, niños, mujeres, jóvenes lo veían. Y está grabado cómo este hombre saca un machete y lo mata. Pero no solamente lo mata y lo deja ahí, sino que lo mata y le corta la cabeza. Y, y- y lo arrestan y lo llevan a un hospital psiquiátrico. Y por poner solamente un ejemplo, ¿no? Hay otro video donde pasa la misma situación, pero en este caso es un perro recién nacido, es un cachorrito y lo hacen en presencia de niños. Y bueno, esto es un ejemplo de muchas cosas que vivimos, que existen, que hay en medio de este mundo del que vivimos. Eh, Realmente hay una situación muy difícil. Allá en Juan 17, Jesús oró al Padre y le dijo, no te pido que los saques del mundo, pido que los guardes de todo mal. Estamos aquí en este mundo y estamos aquí como luces en este mundo, en un mundo donde hay gente que rechaza a Dios, en un mundo en el que hay gente que odia a Cristo, en un mundo trágico, moralmente deformado, espiritualmente eh, opuesto a Cristo. Es un mundo trágico, eh, pervertido. Rechazan el mensaje de Cristo como lo hizo Israel en la antigüedad. Escuchaba yo una porción de un mensaje que daba el predicador Paul Washer y decía que la gente que está en el infierno, si le abrieran las puertas del infierno y les dijeras eh, salgan del infierno y vengan a Cristo, muchos de ellos cerrarían las puertas y dirían, no, preferimos quedarnos aquí, porque es gente que odia a Cristo, odia toda bondad de Dios. Y es verdad, vivimos en un mundo que es maligno y perverso. Ahora analicemos estas dos palabras porque son interesantes. Por ejemplo, maligno es una palabra griega y el original es scolios. ¿Alguna vez has oído hablar de una enfermedad llamada escoliosis de la columna vertebral? Es una curvatura de la columna vertebral y proviene de esta palabra porque la palabra significa curva, doblada, fuera de forma. Describe algo que está fuera de alineación adecuada, que está desviada del estándar. Proverbios 2.15 dice cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos y describe la sociedad de este mundo en esos términos. Isaías 53.6 dice todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Por dónde se han ido todas las ovejas? Por el mal camino. Y así el hombre tiene una enfermedad espiritual, una escoliosis en el corazón, desviado de Dios, ha dejado el estándar, se ha alejado de la línea recta de la justicia. Alguien alguna vez mencionaba y decía que si tú desde el punto donde estás trazas un punto a donde tú quieres llegar, pero en el camino te desvías unos cuantos grados a la derecha o a la izquierda, a largo término vas a acabar donde no quieres. Y eso es lo que ha pasado. Y luego vemos la palabra aún más fuerte, que es la palabra perversa. Y esta palabra significa estar, si dijimos que la palabra scolios, maligna,
es una curvatura, es una palabra que significa doblada, fuera de forma. La palabra perversa es estar todavía peor, es decir, es severamente torcido o severamente distorsionado. Entonces el hombre se ha desviado del camino y en la desviación se torció severamente. Es decir, no solamente tomó un poco más a la derecha o a la izquierda de lo que tenía que hacer, sino que se torció severamente, se distorsionó severamente. Y es una condición anormal. Lucas 9, Jesús dijo, "Oh, generación incrédula y perversa, ¿por cuánto tiempo más he de estar entre ustedes?". Entonces es una buena caracterización usada en el Antiguo Testamento, también en otras en el Evangelio, por el escritor de la epístola, para describir a alguien que se ha desviado del camino de la justicia, desviado del plan de Dios, se ha torcido y se ha pervertido. Ahora, notarás que dice en medio de una nación torcida y perversa. Y luego dice, inmediatamente después dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, en cierto sentido, generación y mundo van de la mano. La generación básicamente habla de la población y el mundo habla del sistema moral y ético pecaminoso en el que se piensa y por el cual se operan las vidas y se conducen los comportamientos. Entonces nos enfrentamos a un mundo retorcido, distorsionado, un mundo pervertido, retorcido, a donde vemos que la fornicación es correcta ante los ojos del mundo retorcido y pervertido, el adulterio es correcto, la homosexualidad es correcta, la mentira es correcta, el engaño es correcto y todo lo demás. Siempre he pensado y he aprendido a través de los años que lo que el mundo ofrece es totalmente lo opuesto a lo que Dios dice, ¿no? No es la palabra de Dios la que dice eso, sino que el mundo ha torcido y ha ajustado sus estándares a lo que ellos han querido. En alguna ocasión estudiando el Antiguo Testamento, estudiábamos que cuando Caín huye de la presencia de Dios después de haber matado a su hermano Abel, él va y edifica una ciudad. Y cuando él edifica esa ciudad, ahí nace el sistema del mundo. Él huyó de Dios. Él dijo, yo me alejo de ti, yo me voy a hacer mi propia voluntad, voy a hacer las cosas a mi manera, y fue y edificó una ciudad. Y aprendemos que de esa actitud, de ese sistema que nace de alejarse de Dios, se viene el desvío, se viene la distorsión, se tuerce todo pensamiento y vemos que hay hombres en el Antiguo Testamento que se casan con 2, 3, 4 mujeres y empiezan a hacer la vida de acuerdo a lo que ellos piensan que está bien. Se distorsiona, se desvía del estándar de justicia. Y bueno, la misma Biblia marca que el hombre natural no entiende las cosas de Dios. Para él son tonterías, porque piensa que todo lo que él hace está bien en su forma de pensar torcida. Ahora eso nos deja ver dos cosas muy importantes. Debemos alcanzar a este mundo perverso, debemos alcanzar a este mundo torcido. Y como dijimos anteriormente, hay dos maneras. Una es por lo que somos y dos es por lo que decimos. Ahora, estudiemos con más calma esto. Lo que somos, versículo 15, para que seáis irreprensibles, me regreso a Filipenses 2, versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahora, esto como luminares en el mundo, esto es lo que somos. La palabra en un sentido metafórico puede referirse a muchas luces diferentes cuando habla de luminares. Pero cada vez que se usa en un sentido específico, no metafórico, siempre se refiere al sol, la luna o las estrellas. Y supongo que es probable lo que está diciendo, eso es lo que probablemente es lo que se está refiriendo Pablo. Él simplemente dice que vives en un universo oscuro y que tú eres o una estrella o el sol o la luna
en el sentido que eres la única luz que recibe ese mundo. A medida que el sol, la luna o las estrellas brillan en el cielo y cuando iluminan el cielo oscuro, brilla en el mundo, iluminan una sociedad que está en total oscuridad. Así que somos llamados a ser, como dice en otra palabra, en otra parte de la palabra, antorchas encendidas. ¿Alguna vez has estado en algún lugar seguramente donde no se ve ni siquiera la mano, ¿no? de la oscuridad que hay en ese lugar? Y cuando de repente hay un pequeño punto de luz, es así como ilumina, ¿no? No puedes dejar de percibir que está ese punto de luz por la densa oscuridad que hay. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros debemos hacer, esa luz en medio de la oscuridad. Ahora, ¿qué quiere decir con brillo? Bueno, quiere decir que demostramos la luz de Dios. ¿Y qué es eso? No es otra cosa más que la vida de Dios, porque la luz y la vida son una. La vida de Dios en nosotros enfatiza el carácter de esa vida. La vida de Dios en nosotros como luz enfatiza el impacto de esa vida. Jesús dice en el Sermón del Monte, tú eres la luz del mundo. Eres un recipiente en el que la luz de Dios ha sido derramada con la vida de Dios y ahora vives, ahora tienes vida en cuanto a su calidad y luz en cuanto a su impacto. Es una luz viva y así somos llamados a ser lo que Israel no pudo ser. Porque recordarás que en Romanos 2:19 Pablo escribe y dice a los israelitas, precisamente a los judíos, les dice, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Los líderes de la época de Pablo pensaban que eran luz, pero no lo eran. Y por eso se les llama ciegos, guía de otros ciegos. Ambos caerán en esa zanja. Pero en Cristo nosotros tenemos la luz de Él y somos esa luz que debe brillar en la oscuridad. Una luz que brilla en nosotros debe ser reflejada. Mira cómo dice 2 Corintios 4, versículo 6. 2 Corintios 4, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esa iluminación trae conocimiento de la gloria. Efesios 5:8. Esto éramos en otro tiempo. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. Pero debería subrayar esa parte. Sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces incluso habla sobre el fruto de esa luz. ¿Y cuál es ese fruto de esa luz? Bueno, si usted sigue leyendo va a encontrarse con que el fruto de esa luz es bondad, justicia, verdad, tratando de aprender lo que es agradable para el Señor y no participando en actos infructuosos de la oscuridad. Así que así es como debemos vivir, así es el llamado para nuestra vida. No participar en esos actos de oscuridad. Nuestra luz brilla en nuestros actos, es decir, en la bondad, en la justicia, en la verdad, en lo que somos. Así es como esa luz brilla. En realidad enciendes a las personas de una forma u otra. Envías una luz impulsiva, tú como hijo de Dios, no puedes entrar en contacto con otras personas de esta generación torcida y perversa sin impactarlos de alguna manera. Y si usted es un cristiano piadoso, santo, obediente, tendrá un impacto sorprendente en la vida de las personas. Porque ningún hombre vive para sí mismo y ningún hombre muere para sí mismo. Tenemos esa responsabilidad. Si somos luz, hemos sido llamados a iluminar ese mundo de oscuridad. Y la calidad de tu vida es la plataforma de tu testimonio personal. Tienes que entender eso. La calidad de tu vida es la plataforma de tu testimonio personal. Por el tipo de vida que vives, tú construyes una plataforma en la que lo que dices se hace creíble,
Si no tienes una plataforma debido a tu vida, tu mensaje no es creíble. ¿Cuántos conocen a personas así? Que dicen y dicen y dicen, pero no es lo que dicen, no son lo que dicen. No puedes estar hablando del Evangelio, el perdón, la alegría, la paz, el consuelo, y estar quejándote, refunfuñando todo el tiempo. La gente no va a creer que el Evangelio hará lo que intentas decir que hará. El filósofo Heine de Alemania dijo, muéstrenme sus vidas redimidas y podría inclinarme a creer en su Redentor. Claro, que tus actos, que tus palabras se puedan ver, ¿no? En otras palabras, ¿no? Que lo que tú dices, eso se haga. Pero además de nuestro carácter, también nuestro contenido, es lo que decimos. Por eso Filipenses 2:16 dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Puede significar ese asidos, sostenerse firmemente, sujetarse con fuerza. Estamos tomados firmemente de la palabra de vida. ¿Qué es esa palabra de vida? Es el Evangelio, el mensaje, la palabra de Dios, el Evangelio de salvación, la vida de Dios al hombre, porque los hombres están muertos en sus delitos, en sus pecados, es decir, Dios trae vida al hombre, porque Efesios 2:1, y esta es una parte bien interesante y bien importante que algunos tienen que entender. Efesios 2:1 dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es por eso que nosotros creemos que nosotros no somos los que aceptamos a Cristo, sino que Él es el que nos acepta a nosotros. Es decir, mucha gente dice, no, tú decides aceptar a Cristo, pero perdóname, si tú estás muerto en tus pecados, un muerto no decide, un muerto no hace nada más que heder, apestar. Tú no decides, tú estás muerto. Entonces, cuando alguien se decide, como normalmente lo conocemos, cuando alguien empieza a caminar con Dios, empieza a seguir al Señor, es porque Cristo le ha dado esa oportunidad. Porque Cristo le dio vida a esa persona, porque estaba muerto, como dice aquí en Efesios, en tus delitos y en tus pecados. Palabra muy importante, porque necesitábamos vida, porque estábamos sin esa vida. Eso es la proclamación del Evangelio. Entonces, por un lado es la personalidad y por el otro lado es la proclamación. Es carácter y es contenido, es lo que somos y es lo que decimos. Entonces, deja de quejarte, deja de discutir con Dios, obedece a Dios alegremente, trabaja en tu salvación sin quejarte y en el proceso de brillar como luces en este mundo, extiende el Evangelio que salva a una vida que puede ser transformada, a la que Dios quiere llegar. Es el mejor anuncio del Evangelio. No es un espíritu negativo, quejumbroso, es confianza, gozo, agradecimiento, entusiasmo, amor, obediencia a Dios, lo que hace que tu testimonio sea efectivo. Y número 3, ya para ir hacia el final, deja de quejarte por tu propio bien. Deja de quejarte por el bien de los perdidos, de los que no son salvos. Pero deja de quejarte también por el bien del pastor. Espera, ¿esto está en la Biblia? Bueno, vamos a leer el versículo 16 de Filipenses 2. Filipenses 2:16. Asidos de la palabra, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Él dice, mira, si obedeces esta orden, seré feliz en el día de Cristo y recordaré mi vida y diré que no fue en vano. Su corazón de pastor se está mostrando aquí. Pablo vivió para servir a Dios y recuerda que estaba en la cárcel y que aún así sigue aportando y nutriendo a los que les escribe. Y él dice, y espero con ansias el cielo por una gran razón,
quiero glorificar a Dios. Y cuanto más efectivo haya sido mi servicio en este mundo, mayor será mi capacidad de glorificarlo en el mundo venidero. Había dado su vida por ellos. Había sido el instrumento humano de su salvación. Y esto está registrado desde Hechos 16, cuando nació la iglesia ya en Filipos. Recuerdan que lo leímos. Ahora está en prisión. No sabe cuánto tiempo va a estar ahí, pero lo que sabe en este momento es que puede perder su vida. Después, eventualmente sí la perdió, pero en este momento él está enfrentando esa perspectiva y él espera encontrarse con el Señor y dice, cuando me encuentre con él, en el día del Señor, no, perdón, en el día de Cristo, que por cierto hay una diferencia entre el día del Señor, porque es un énfasis diferente. El día del Señor enfatiza el juicio y el día de Cristo enfatiza las recompensas. El día del Señor se enfoca en el incrédulo y el día de Cristo se enfoca en el creyente. Una gran diferencia ahí. Qué bueno que lo aclaramos. Y él dice, en el día de Cristo, a donde voy a recibir las recompensas. ¿Por qué me alegraré? Porque sabré que no he corrido en vano. Y esa es una palabra que se usa para hablar de los corredores en un estadio, haciendo un esfuerzo máximo para ganar la carrera. No trabajé en vano. Y eso es copía, eso es trabajar hasta el punto de sudar y agotarse. En otras palabras, lo que está diciendo es quiero llegar al final, quiero ver a Cristo, quiero saber que ninguno de los enormes esfuerzos que hice fue en vano. Vas a alentar mi corazón por toda la eternidad siendo fiel. Es lo que está diciendo él. Y yo te pregunto algo a ti, amado hermano. Te pregunto, ¿tú has pensado? No creo que nadie haya tenido un pensamiento así, por lo menos es lo que yo creo, pero a lo mejor nunca has pensado en esto. Algunas personas piensan que lo mejor que puedes hacer por el predicador, ya sabes, es llevarlo a cenar o enviarle una tarjeta, escribirle una bonita carta, y esas son cosas alentadoras y maravillosas, y yo le agradezco a todos y a cada una de aquellas personas que en su momento han pensado en su servidor y nos han abierto sus casas, nos han invitado a cenar, nos han invitado a comer, a desayunar, de repente por ahí alguien nos ha dado de lo mucho que Dios les ha dado a ellos y nos ha compartido de sus bendiciones. Y eso está muy bien y eso es lindo. Pero ¿alguna vez has pensado que lo mejor que podrías hacer por el pastor y todos los que en algún momento han guiado tu vida, en cualquier otra iglesia en la que hayas estado, qué es lo mejor que puedes hacer para agradecerles a ellos, para eh, alentarlos? Lo mejor que puedes hacer es vivir todo lo que te enseñaron para que cuando llegues a la gloria tengan la mayor capacidad de alabar y glorificar al Dios al que han servido. Así que sé fiel por el bien de aquellos que han derramado su vida en ti. Sé fiel por el bien de los que plantaron la semilla y de los que la están regando. Y así, mi amado, sé fiel a este mandamiento por tu bien, por el bien de los no salvos y por el bien de aquellos que han prestado su servicio como pastores para tu vida. Así que mientras aprendemos a vivir nuestra vida, nuestro cristianismo, como Dios quiere, como hemos aprendido en semanas pasadas, aprende a no quejarte, aprende a llevar las cosas como Dios quiere. Vamos a orar. Incline su rostro. Señor, en este tiempo en que nos estás permitiendo vivir, a donde el mundo está cambiando a través de esta situación que vivimos de pandemia, este virus que está en el mundo, queremos pedirte que no solamente confortes nuestro corazón y nos ayudes a
confiar en ti, sino que nos ayudes a vivir, para que nos ayudes a tener una vida recta ante tus ojos, a ser congruentes, a ser personas que lo que nosotros digamos, eso hagamos. A que como hemos aprendido hoy, Señor, tengamos muy en cuenta el carácter, el contenido, en la personalidad, en la proclamación, en lo que somos, en lo que decimos, a tener muy en cuenta que el fruto de la luz tiene que ser bondad, justicia, verdad, que andemos como hijos de luz, que hemos recibido esa iluminación del conocimiento para la gloria tuya en Jesucristo. Ayúdanos, Señor, en medio de esta generación maligna y perversa, a hacer luz en medio de esta densa oscuridad. Ayúdanos a entender que todos nos hemos desviado, que tú en tu gran amor, Señor, en tu gran bondad, en tu gran misericordia, Señor, como nos enseñas en tu palabra, Señor, allá en Efesios, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, tú nos diste vida y nos trajiste a tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias por cada hermano que escucha, Señor, esta enseñanza. Bendícelos, ayúdalos, prospéralos, llénalos de fe y de confianza, de que todas las cosas, Señor, están en tus manos, la economía, la vida misma, todos nuestros hijos, nuestros seres amados. Y que si tú tienes a bien, Señor, si tú así lo destinas, lo quieres, todo esto pasará. Todo esto va a ser superado. Y si no, nos iremos contigo, Señor, y eso es lo mejor que puede sucedernos. Ayúdanos a prepararnos para rendir buenas cuentas ante ti, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues bien, amados hermanos, este ha sido el estudio del día de hoy. Si Dios permite, seguiremos transmitiendo a través de esta vía el siguiente estudio de Filipenses. Adelante con lo que Dios tiene para nosotros. Medítelo, espero que le sirva, no que le guste, que le sirva, para que juntos podamos crecer, madurar y dar frutos. Dios los bendiga, estamos en contacto, cuídense y si Dios permite, la próxima semana